¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias Ceuta. Hoy es miércoles 4 de noviembre. Abordamos ya las noticias más destacadas de la actualidad informativa local. Titulares y comenzamos. Un día en el que ha comparecido el presidente de la ciudad para exponer cuál es la situación sanitaria en nuestra ciudad y las medidas restrictivas que va a implantar. Reducción de horarios nocturnos entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Reuniones máximas de 4 personas, a no ser que sean convivientes. Y extensión de las restricciones a las entradas y salidas de Ceuta sin causa justificada durante toda la semana. Unas medidas que se implantarían después del próximo lunes, justificadas por el jefe del Ejecutivo local por la alarmante situación de la pandemia en Ceuta. La limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno será el comprendido entre las 22 y las 7 horas. De tal forma que la restricción de la entrada y salida de Ceuta será aplicada durante todos los días de la semana de manera ininterrumpida y no solo durante los fines de semana. Y de tal manera que la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados no podrá superar el número máximo de 4 personas, salvo que se trate de convivientes. Juan Vivas ha mostrado las gráficas demostrativas de la evolución de la pandemia desde el 23 de octubre hasta ayer. 11 días en los que se han disparado los contagios, las hospitalizaciones y los fallecimientos. Una situación que ha llevado a nuestra ciudad a superar en extremo los niveles mínimos en los que se considera extremo riesgo la situación por el número de casos registrados en cada apartado. De ahí que a vista de este baremo demostrado se haga obligado cortar la actual situación límite a la que se ha llegado y que se considera gravísima para la salud pública. Antes decía que en la última semana, en los últimos 7 días, en Ceuta han fallecido 9 personas por causa del COVID. Eso significa una tasa de mortandad por cada 100.000 habitantes de 10,5. 10,5. En el conjunto de España, en este mismo periodo, han fallecido 1.029 personas. Eso significa una tasa de mortandad de 12. Es decir, que la tasa de mortandad de Ceuta multiplica por 5 la media nacional. El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, ha reiterado esta tarde en el transcurso del Consejo Interterritorial de Salud la petición ya remitida por escrito al Ministerio de Sanidad por parte del Ejecutivo local de la conveniencia y necesidad urgente de decretar el confinamiento de la población y la suspensión de la actividad no esencial en Ceuta, debido al preocupante avance de la pandemia en la ciudad. Y también ha solicitado al ministro de Sanidad una reunión bilateral con el presidente Vivas para analizar con mayor profundidad la situación sanitaria local. Y permite una toma de decisiones en 4 ámbitos a las autoridades delegadas competentes, que son los presidentes de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tomarán las medidas que estimen oportuno en base a estos indicadores y al análisis de riesgo que hagan al amparo del estado de alarma. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Bienvenidos. En el día de hoy se han detectado 56 nuevos positivos de COVID-19 y se han confirmado 31 nuevos curados. En el hospital hay ahora mismo 41 personas, 6 en la UCI, 30 en planta y 5 en urgencias. Los casos activos son ahora mismo 549. En lo que respecta a los casos de coronavirus en los centros docentes, en el día de hoy se han cursado 14 nuevas bajas de escolares y un docente, con el alta de 10 alumnos, un profesor y una persona entre el personal no docente. En aislamiento hay ahora mismo 182 alumnos, 6 personas de personal no docente y 27 profesores. Se han reincorporado tras el aislamiento 74 escolares, 3 no docentes y 4 maestros. El número de grupos cerrados es 5. Como les contábamos en titulares, el presidente de la ciudad ha informado de las medidas que adopta en pleno uso de las facultades que le han sido conferidas. Limitar la circulación nocturna entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Un máximo de 4 personas en grupo, salvo que sean convivientes. Y también ha solicitado al Ministerio de Sanidad el refuerzo del Ingesa en UCI, urgencias, atención primaria y emergencias.
La velocidad de propagación del virus en nuestra ciudad y el riesgo cierto de colapso en el hospital ha llevado al gobierno de la ciudad a adoptar una serie de medidas con el objetivo de controlar la propagación del virus, doblegar la curva de contagio y evitar el colapso hospitalario. La limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno será el comprendido entre las 22 y las 7 horas. De tal forma que la restricción de la entrada y salida de Ceuta será aplicada durante todos los días de la semana de manera ininterrumpida y no solo durante los fines de semana. Y de tal manera que la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados no podrá superar el número máximo de 4 personas, salvo que se trate de convivientes. En la petición del Ejecutivo local, Juan Vivas ha pedido confinamiento domiciliario y cese de la actividad económica no esencial al Gobierno de la Nación. Hemos planteado al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Sanidad, la conveniencia y necesidad urgente de decretar el confinamiento de la población y la suspensión de la actividad no esencial en nuestra ciudad, en unas condiciones similares a las del primer decreto de alarma, el que se produjo en marzo de este año, en unas condiciones similares o parecidas a la de este primer decreto de alarma, insisto, el que se decretó en marzo de este año. No obstante, y ante la eventualidad de que... Otro de los objetivos que ha planteado Juan Vivas es el apoyo económico a autónomos y empresas angustiados e inquietos por la situación que están viviendo al considerar que sin tejido productivo no hay futuro. Desde la ciudad vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darle continuidad al programa de ayudas para atender a situaciones de emergencia, para mantener vivo el plan Ceuta Resiste y para mantener activas las medidas sobre bonificaciones y aplazamientos de índole fiscal y tributaria. El jefe del Ejecutivo local ha hecho suyo el calificativo de semana trágica en referencia a la alusión de algún medio a la evolución de la pandemia. Un 92% de evolución en 11 días, con gráficas demostrativas sobre contagios, hospitalizados y fallecidos. Colocan a Ceuta en una situación de extremo riesgo, en todos los casos con porcentajes muy superiores a las medidas nacionales y en algunos casos multiplicados en las cifras porcentuales. 9 fallecidos por COVID en 7 días, medio millar de ceutíes luchando contra el virus y una comparativa desde el 23 de octubre al 3 de noviembre con cifras dobladas de 445 positivos por 100.000 habitantes a 856. Los números hablan por sí solos y Vivas también. Es decir, ha tenido un incremento del 92%. Si tenemos en cuenta el número de personas hospitalizadas, ha pasado del 23 de octubre al 3 de noviembre de 28 a 45, es decir, se ha incrementado en un 61%. Y si tenemos en cuenta el número de fallecidos, desde el inicio de la pandemia, fallecidos por tanto en cifra acumulada, el 23 del 10 teníamos 14 fallecidos y ayer teníamos 28. Las gráficas demostrativas sobre el número de contagios, hospitalizados y fallecidos nos sitúan en un escenario diabólico y trágico. El Consejo Interterritorial de Salud considera que se está en extremo riesgo cuando se supera el número de 250 casos por cada 100.000 habitantes. En Ceuta tenemos 853. Eso significa que multiplicamos por 3 el umbral establecido como situación de riesgo extremo. Si hablamos de la positividad, el umbral está en el 15%. En Ceuta tenemos el 33%. Eso significa que multiplicamos por 2 el umbral de la tasa de positividad. Si hablamos del porcentaje de camas ocupadas, el umbral lo han establecido el Consejo en el 15%, en Ceuta tenemos el 24%. Es decir, multiplicamos por 1,6, una desviación del 53%. Y si hablamos del porcentaje de camas ocupadas en la UCI por enfermos de COVID, el Consejo ha establecido el umbral de extremo riesgo en un 25%. Nosotros tenemos en Ceuta un 47%. Es decir, multiplicamos por 1,8 el umbral de extremo riesgo.
Significa una desviación del 88%. El Gobierno de la ciudad quiere realizar más pruebas diagnósticas, aunque cuenta con limitaciones logísticas, ya que se requiere un profesional facultativo y en este caso hay limitaciones objetivas. Por ello, serán los expertos quienes tendrán que decidir el protocolo a seguir. Además, se están realizando la mitad de pruebas diagnósticas que las que se hacen a nivel nacional. Por todo ello, Vivas considera que los datos de Ceuta no recogen todos los positivos existentes por COVID-19. Somos el peor dato de toda España en tasa de positividad. La tasa de positividad significa el porcentaje que salen positivos del número de pruebas diagnósticas que se realizan. ¿Qué tenemos los ceutíes para que cada vez que se haga una prueba aquí salga, o de cada 10 pruebas aquí salgan 3 positivos y medio y en el conjunto de España 1,5? ¿Qué tenemos aquí para que sea el doble? Yo creo que lo que tenemos aquí es que nada más que se le hacen, o que hay un porcentaje muy alto de pruebas que se le hacen a las personas que tienen síntomas y no se hacen pruebas a las personas que no tienen síntomas. Por tanto, yo me permito sacar la conclusión de que el número de casos activos en Ceuta debe ser superior al que arrojan las cifras oficiales. El Ejecutivo local reconoce que en razón a sus competencias ha llegado al máximo de las medidas restrictivas. También reconoce que nuestra insularidad es un elemento de protección ante posibles contagios al cerrar el tránsito. Se aplicaron el día 29. Las medidas tardan un tiempo en producir efectos, pero no sabemos cuál va a ser ese efecto. Esto que estamos haciendo es una medida, digamos que muy drástica, pero también es una medida que trata de contemplar el supuesto de que las que hemos aplicado hasta ahora no den el resultado apetecido. Porque es que si no dan el resultado apetecido y no tomamos medidas más drásticas, puede que la situación sea ya irreversible. Y también se ha pronunciado el presidente ceutí en su comparecencia de prensa sobre el factor de riesgo de contagio en los colegios, lo que habrá de acordar con el Ministerio de Educación. El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, ha reiterado hoy en el transcurso del Consejo Interterritorial de Salud la petición ya remitida por escrito al Ministerio de Sanidad del Gobierno de la ciudad relativa a la conveniencia y también a la necesidad urgente de decretar el confinamiento de la población y la suspensión de la actividad no esencial en nuestra ciudad. En su intervención se ha referido al preocupante avance de la pandemia en la ciudad. El consejero ha solicitado también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una reunión bilateral con la participación del presidente Vivas con el objetivo de analizar en mayor profundidad la situación sanitaria de Ceuta. El consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha reiterado hoy en el Consejo Interterritorial de Salud la petición ya remitida por escrito al Ministerio de Sanidad del Gobierno de la ciudad relativa a la conveniencia y necesidad urgente de decretar el confinamiento de la población, así como la suspensión de la actividad no esencial en Ceuta. Estos indicadores nos ayudan a tener una política común para la gestión de la pandemia en todo el territorio nacional. Y quiero recordar aquí que estamos en incidencias de 567 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y nuestro objetivo es 5 casos por 100.000 habitantes en 14 días. El ministro someterá su plan a la aprobación de todos los consejeros autonómicos del ramo reunidos por videoconferencia. Se están tomando un conjunto de medidas en base a unos indicadores y hay que evaluar con rigor el resultado de estas medidas. Y para evaluarlas con rigor hay que darse un plazo de entre 2 y 3 semanas. Y eso es lo que hemos concluido. El estado de alarma continúa y continuará porque el Congreso de los Diputados dio su aprobación hasta el día 9 de mayo. Y permite una toma de decisiones en 4 ámbitos a las autoridades delegadas competentes, que son los presidentes de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tomarán las medidas que estimen oportuno en base a estos indicadores y al análisis de riesgo que hagan al amparo del estado de alarma. Definidos los 4 escenarios de riesgo, el nivel 4 en el que se encuentra Ceuta supondrá restricciones en los aforos, el uso del transporte público y respecto a los bares que cerrarán del todo. En Conectados, Vox ha vuelto a abogar por otras medidas distintas al confinamiento y al cierre de las actividades no esenciales. El portavoz de este partido ha acusado al Gobierno central de no haber tomado medidas para prevenir la llegada de la segunda ola de contagios por COVID-19. Redondo apuesta además por controlar de forma efectiva y estricta que la población cumpla con las recomendaciones sanitarias.
Vox ha vuelto a confirmar su rechazo a las medidas defendidas por el presidente Vivas y referentes al confinamiento domiciliario y al cierre de la actividad no esencial. Son medidas extremas que pueden hoy por hoy generar un mayor perjuicio a la ciudadanía y que también entendemos que no van a garantizar que la curva este tipo de la enfermedad, en los contagios, pues vaya a descender. Entonces, en ese momento y en esa decisión entendemos que es mayor el perjuicio que el beneficio que este tipo de decisiones puede tener sobre la ciudad de Ceuta. Redondo ha afirmado que se ha llegado a esta situación porque se entró en la nueva normalidad sin tomar medidas que pudieran prevenir la segunda ola. A su juicio, ahora habría que llevar a cabo otras actuaciones distintas al confinamiento. Tenemos que tener ya puesto en marcha la idea de este hospital de campaña que, como digo, se puso en su momento en Madrid y que perfectamente se puede instalar en Ceuta para evitar el colapso. Ahora la segunda parte es evitar que siga avanzando este nivel de contagio. Existen unas medidas de control y de prevención que llevan funcionando o que deberían estar funcionando desde que salimos del primer confinamiento. Y entiendo que hay que ser mucho más estricto en el cumplimiento de estas medidas. Y es que, según he dicho, deben intensificarse las actuaciones para que la ciudadanía cumpla con las directrices sanitarias establecidas. Si sigue aumentando estos contagios, que no se están controlando adecuadamente el cumplimiento de estas medidas restrictivas. O sea, ese es el resumen de esta situación. Hay unas medidas restrictivas que los expertos entendían que deberían controlar este aumento de contagios, pero se siguen produciendo, lo que quiere decir que los ciudadanos o no la están cumpliendo o las autoridades no están controlando adecuadamente ese cumplimiento. Por último, Juan Sergio Redondo cree que dar a la ciudad autónoma la gestión de la pandemia es desproporcionado. El transferir toda esa responsabilidad a una ciudad autónoma como la ciudad de Ceuta, pues entendemos que es un poco, cuanto menos, desproporcionado por las capacidades que tenemos para hacer frente, con lo cual nosotros seguimos insistiendo que el Estado tiene una obligación, sobre todo en Ceuta y Melilla, porque dependemos directamente en materia sanitaria del Gobierno central, que debe seguir implicándose en la situación, en el control de la pandemia y no lavarse las manos y decir, bueno, sois comunidad autónoma, os vamos a poner al nivel de comunidad autónoma. Eso sí, para lo malo, para lo bueno, siempre vienen las restricciones y nos tratan como un ayuntamiento. Más asuntos. Mohamed Ali ha acusado de falsedad en las justificaciones y de dar la espalda a Juan Vivas a los trabajadores de los ERTE y alude a un acuerdo plenario este apoyo compensando sus salarios con 200 euros, lo que para Caballas contribuiría a mejorar el consumo. El Pleno de la Asamblea, con el voto favorable también del señor Vivas, aprobó apoyar a los trabajadores y trabajadoras sometidos al ERTE compensando sus salarios en 200 euros. Además, hay un acuerdo con las centrales sindicales. Y el señor Vivas ahora sale inventándose un argumento diciendo que esto no es bueno para sus economías. Es tremendamente falso. Porque además de falso, el hecho de compensar los salarios de los trabajadores y trabajadoras sometidos a ERTE en 200 euros tiene un impacto mucho más importante que la gran mayoría de las medidas del plan Ceuta Resiste. Porque compensar esos salarios, ayudar a esos trabajadores y esas trabajadoras, ayudar a esas familias, supone fomentar el consumo y el consumo en los comercios locales de Ceuta. Otras medidas del Ceuta Resiste no garantizan el consumo local, pero el compensar el salario de los trabajadores y trabajadoras sometidos al ERTE, sí. La ciudad seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para ayudar a los afectados por la crisis del coronavirus, señalando que los recursos son limitados y también se atenderán las prioridades de quienes sean los más expuestos a la crisis. No digo definitivamente, nunca quiero decir nada en una situación como la que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que yo sí me he comprometido a que vamos a realizar todo el esfuerzo que sea necesario para atender a las personas más perjudicadas como consecuencia de la pandemia. Están las personas que han perdido su trabajo, están las personas que están sometidas a un ERTE, están los autónomos, están las pequeñas y medianas empresas. Es decir, ese colectivo para este Gobierno, y me atrevo a decir que para el conjunto de la Asamblea, y lo vamos a demostrar pronto en la aprobación del expediente de modificación de créditos, es absolutamente prioritario. Pero también es verdad que los recursos son limitados. También es verdad que hemos tenido una caída brutal de los ingresos por parte de esta institución y, por tanto, siendo los recursos limitados, hay que establecer las debidas prioridades. Y, por tanto, hay que atender a quien más expuesto se encuentra y a quien más perjudicado se encuentra con motivo de esas devastadoras consecuencias económicas y sociales de la crisis.
Más cosas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras 5 años, dicta que el reglamento de la Asamblea era inconstitucional, según el comunicado de prensa que ha remitido MDIC. También señala la sentencia que el número de personal eventual no puede superar los 25, que el puesto de secretario del Ayuntamiento debe designarse por ley y que los miembros del Consejo de Gobierno deben ser concejales electos. Esta sentencia se produce sobre el reglamento de la Asamblea del año 2015, que ya está derogado. Más asuntos. Vox continúa estudiando las partidas del futuro presupuesto local para decidir su apoyo. Para este partido, estos presupuestos deben ser austeros y estar dirigidos a dar respuesta a la situación crítica que está pasando la ciudadanía y el sector comercial. En ese sentido, Redondo cree que existen subvenciones desproporcionadas y también prescindibles que deberían destinarse al programa Ceuta Resiste. Por otra parte, y en cuanto a los presupuestos generales del Estado, los ha tildado de insuficientes. Los presupuestos generales de cara, los que se plantean desde el ámbito de la nación para la ciudad de Ceuta, dada la situación tan específica de las ciudades de Ceuta y Melilla, en este caso lo que nos compete de la ciudad de Ceuta, siempre son insuficientes. Entendemos que las necesidades de la ciudad son importantes, es una ciudad fronteriza, una ciudad con problemas, una ciudad extrapeninsular, con recursos muy limitados, y entendemos que el Estado debe implicarse mucho o de manera muy activa en todo lo que es la España extrapeninsular, ¿no? Más temas. El Partido Socialista lleva al Pleno del Senado una moción sobre las tecnologías de la información y la comunicación, centrada en la confrontación entre hombres y mujeres. Vox presenta 2 enmiendas donde insta la protección de los derechos fundamentales. El PSOE ha presentado al Pleno del Senado una moción relativa a la puesta en marcha de un plan de expansión de las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer la igualdad de oportunidades en España, centrada en explotar la confrontación entre hombres y mujeres. De acuerdo con la exposición de motivos de los socialistas, las potencialidades de TIC dependen de reducir la brecha de género. La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha explicado que esta moción supone un paso obligado más en la transición digital, aparentemente positivo en su integridad. Sin embargo, ha denunciado los matices ideológicos. Esencialmente desde la perspectiva de género, la cual trata de introducir de una forma civilina, donde encontramos múltiples alusiones a la brecha de género, cuya dudosa existencia, en el supuesto de ser ciertas, podrían deberse a múltiples factores independientes de cualquier discriminación hacia la mujer en el ámbito tecnológico. Por ello, Vox ha propuesto 2 enmiendas, una de ellas de modificación, en la que se insta el favorecimiento de la formación continua de todas las personas en edad avanzada, sin distinción de sexo y con el objetivo de evitar su aislamiento social. La senadora ha explicado desde la tribuna del Senado que con la pandemia una de las actividades que más se está desarrollando con un uso masivo entre la población sin distinción alguna de sexos son, entre otras cosas, gestiones con el banco, con la administración, compras, educación a distancia o consultas de información. Aunque España se ha situado en la vanguardia del despliegue de la tecnología 5G, no lo ha hecho en términos legislativos que ofrezcan una seguridad aceptable a sus ciudadanos. Seguridad frente a toda clase de intromisiones ilegítimas, ya sea por parte de otros ciudadanos como por parte de los poderes públicos. Otros asuntos del día. Hoy hemos conocido los datos del paro. En nuestra ciudad el desempleo ha crecido en 252 personas hasta situarse la cifra de parados en 13.139. 13.139 parados son los que presentaba Ceuta en octubre. Son 252 parados más que en septiembre y 990 más de los de octubre del pasado año. En cuanto a los contratos, estos son 1.175, la mayoría temporales, y suponen además 738 menos que hace un año. Por su parte, reseñar las 21.223 afiliaciones a la Seguridad Social de octubre. Son 8 menos que en septiembre y 1.037 menos que en octubre del pasado año. Este miércoles ha tenido lugar el acta de replanteo para el traslado del servicio de urgencias de atención primaria desde el José Lafont hasta la planta baja de la antigua sede de la Mutua, situada en la avenida Otero. Se ha firmado ya el acta de replanteo de la obra
para el traslado del servicio de urgencia de atención primaria desde su ubicación actual, que es en el edificio de San Juan de Dios, en el José Lafón, y que está en una situación de deterioro, dado que en los últimos años pues no se ha hecho ninguna actuación allí. La anterior que se hizo en el José Lafón la hicimos nosotros en nuestra etapa anterior, y bueno, pues nos vuelve a tocar hacer reformas, ampliaciones y acondicionamientos. Esta es una obra muy importante. El servicio de urgencia de atención primaria se va a trasladar en cuanto la obra termine, que tiene un plazo de ejecución de 45 días. Siempre hay pequeños retrasos, pero en cualquier forma, a principios del 2021 tendremos funcionando el servicio de urgencia en estas nuevas instalaciones. Más cosas. El Centro Rosalía de Castro ha sido distinguido con el 10º reconocimiento a la lucha contra la violencia de género. El jurado se ha reunido hoy y ha reconocido su esfuerzo para combatir esta lacra, impulsando la educación en igualdad desde edades muy tempranas. El galardón se entregará el próximo 25 de noviembre. El jurado del 10º reconocimiento a la lucha contra la violencia de género ha decidido otorgar esta distinción al Rosalía de Castro por el esfuerzo y dedicación que esta comunidad educativa realiza para la erradicación de violencia de género en dicho centro, valorando el jurado la importancia de la educación en la igualdad de género desde edades tempranas, así como su compromiso en formar ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, con mentalidades abiertas y alejados de prejuicios. El jurado de esta 10ª edición del galardón ha estado presidido por la consejera de Servicios Sociales Dunia Mohamed. En ediciones anteriores han sido reconocidos con este premio la Fundación Cruz Blanca por su labor con personas en exclusión social. Rachida Mohamed, quien logró sobreponerse a la lacra de la violencia machista. María Sánchez Miaja, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta, el Servicio de Emergencias 112 y Andrés Calvo Muñoz, un vecino que socorrió a una víctima en el año 2011, así como los voluntarios de Cruz Roja y Policía Local. La entrega del galardón se hará el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un acto organizado conjuntamente con la delegación del Gobierno, con un aforo muy limitado debido a la actual situación sanitaria. El sello conmemorativo de la Legión ya ha llegado a Ceuta, un sello en el que tradición y modernidad han quedado reflejados de forma fiel. Vean. El tercio duque de Alba II de la Legión ya cuenta con el sello emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para conmemorar el centenario de la fundación de la Legión. La puesta en circulación de este sello tuvo lugar el 9 de octubre con una tirada de 176.000 unidades. Con ocasión del 50 aniversario, en 1971, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tuvo también esta distinción de realizar una tirada especial conmemorativa. El sello emitido, correspondiente al centenario fundacional, consigue plasmar la comunión entre tradición y modernidad, características de esta unidad reflejadas en la imagen de un gastador de la Legión de tiempos pasados, con la de unos legionarios de la época actual, dotados del más moderno equipamiento de combate, pero ambos con el mismo espíritu y entrega enraizado en su credo legionario. Desde la Comandancia reconocen y agradecen un año más la generosidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por su contribución a la celebración de esta importante efeméride para la Legión y para el Ejército de Tierra. Más asuntos. En Ceuta, Correos recibió 65.148 visitas durante los primeros 9 meses del año. Durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19, las oficinas de esta ciudad registraron más de 14.200 visitas de personas que necesitaron acudir a las oficinas de Correos para realizar gestiones esenciales. En cuanto a los motivos para ir a estas oficinas, el 62% de las visitas recibidas corresponden a personas que querían realizar envíos o comprar otros productos y servicios, mientras que el 38% a personas que se acercaron a las oficinas para recoger envíos registrados y paquetes. Más cosas. El Colegio de Licenciados en Educación Física de Andalucía acaba de lanzar su certificación Servicios Profesionales Cualificados,
un sello de calidad renovable de forma anual que certifica la cualificación profesional para la prestación de servicios deportivos ofrecidos tanto en la comunidad andaluza como en Ceuta y en Melilla. Los objetivos son reconocer el compromiso con la salud y la seguridad de los clientes, velar por el cumplimiento normativo en cuanto a las competencias en reanimación cardiopulmonar de los profesionales deportivos y concienciar a los consumidores de la importancia de la cualificación de los profesionales deportivos como una garantía de seguridad, sobre todo en un escenario como el actual. Bien, y conocemos ahora el tiempo para los próximos 2 días, atentos. Mañana jueves tendremos cielos nublados y lluvia con máximas de 21 grados y 15 de mínimas, vientos moderados de levante. Respecto al viernes, no guarden los paraguas porque están viendo en sus pantallas alta probabilidad de lluvias con temperaturas que variarán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima. El viento, eso sí, cambia a poniente. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 254-254. Esta mañana en directo en nuestro programa Conectados les hemos ofrecido el momento en que nuestra televisión comenzaba sus emisiones en HD, en una simpática conexión que emulaba las campanadas de fin de año. Les ofrecíamos la cuenta atrás que dio paso a estas nuevas emisiones. Vean. ¿Empezamos? Venga, 10, 9. Sigue, Rafa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya, que se ha adelantado, pues bien, ya estamos en HD. Felicidades, ¿cómo la suba, Rafa? Pues ahí tienen ya la imagen de Radio Televisión Ceuta en HD, en alta definición, desde hoy, desde estos momentos, ya pueden resintonizar sus canales o pues quizá no les haga falta simplemente con buscar en el listado de canales Radio Televisión Ceuta en HD. Bien, pues ya es una realidad, como han visto. Hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por estar ahí y mañana, si ustedes quieren, volvemos a vernos a las 8:30. Pero les dejamos ahora, claro que sí, con el bloque de deportes. Jorge Castro, muy buenas noches. Buenas noches, Estefanía. Cuéntanos si todo lo que nos está afectando sobre la crisis sanitaria pues también se ve reflejado en el deporte. Pues sí, ya lo estamos viendo estos días con la suspensión de bastantes partidos y ahora algo que va más allá, a través de una propuesta que se ha planteado en el grupo del Ceuta y que ahora te contaré en Tiempo de Deportes. Muy bien, estaremos atentos, Jorge, hasta mañana. Hasta ahora. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, muy buenas noches y hasta mañana. Descansen.